decir. Ya. Bueno, pues vamos a dar inicio, ya son una con 5 minutos. El día de hoy, jueves 12 de febrero, vamos a continuar con nuestro seminario. Tenemos de acompañantes a nuestros compañeros de Ciencias Políticas de Sexto Semestre de la UAP Complejo Regional Sur. Nos acompaña Leti, Esmeralda, Alma, Rafael y su servidor, Jared. Y si me lo permiten, voy a leer la semblanza de nuestro invitado, el maestro Víctor Hugo Pacheco Chávez. Es maestro en estudios latinoamericanos y licenciado en historia, ambos títulos por la UNAM. Actualmente es miembro de la Asociación GAMS México y de la Caribbean Philosophical Association, de la cual fue secretario de Pensamiento Social Latinoamericano de 2018 a 2022. Ha publicado de su autoría el libro Desajustar la relación entre el neoliberalismo y vida cotidiana, repensar los derechos humanos en una época de cambio, México CNDH 2005. Y entre sus compilaciones que ha publicado se encuentran Arnoldo Martínez Verdugo, Un comunista a la conquista del futuro, México, CEMOS 2023, Teorizando desde los pequeños lugares, Colombia, Universidad de la Magdalena, en 2020. Obtuvo mención honorífica en el concurso internacional de ensayo Aníbal Quijano, otorgada por la Asociación Latinoamericana de Sociología en 2021. Recibió el premio Ana Julia Cooper que otorga Caribbean Philosophical Association en 2017. Ganador del concurso internacional de clásico Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano en el volumen sobre México 2014. Se ha especializado en pensamiento decolonial, marxismo y teoría crítica. Entonces, pues vamos a comenzar con la de continúa. La dinámica. Pues la dinámica sería comenzar con nuestros compañeros, van a dar al leer el libro, van a dar sus comentarios acerca de lo que les pareció. Comenzamos con Pues primeramente que nada agradecer por el espacio que se nos ha brindado aquí por parte de la coordinación o de la carrera de Ciencias Políticas. Son espacios que nos ayudan, ¿no?, a complementar nuestra formación en nuestro paso por la universidad, y también agradecerle al señor doctor por darnos estos espacios o por permitirnos que se generen estos diálogos con estudiantes, ¿no? Empezando primeramente con el título del libro. Personalmente, dialogando con nuestros compañeros, nosotros tuvimos la oportunidad de leerlo. Creo que es un título muy fuerte, ¿no? Porque no solamente se trata de este juego de palabras que se da entre el texto o el título, sino es una propuesta para romper la normalidad que vivimos o la cotidianidad que aparentemente es normal, ¿no? A grandes rasgos, el texto nos invita o el título nos se refiere como a cuestionar el sistema económico, es el neoliberalismo, cómo ha moldeado nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, desde entender la justicia, ¿no? Hablar de desajustar implica no solamente como romper o volver como a formar algo que ya es establecido, sino también la relación de nuestra vida en el neoliberalismo, que está perfectamente acoplada, ¿no? A lo largo del texto vemos que se ejemplifica a través de diversos ejemplos como algo que parece normal no se cuestiona, ¿no? Porque el neoliberalismo no solamente es un modelo de mercado, sino también es una lógica que nos dice cómo debemos actuar, ¿no? Algo tan sencillo como el consumo, ¿no? Compramos para sentirnos parte de algo, sentimos culpa cuando utilizamos nuestro tiempo de ocio, o sea, no nos sentimos útiles, y creo que es algo que personalmente, y hablando desde mi experiencia, es algo que me pasa, ¿no?, muy seguido. Si yo no produzco algo, no me siento útil, ¿no? A través de esto evaluamos nuestras relaciones en términos de costo-beneficio, ¿no? Nos fijamos en qué podemos recibir de otra persona.
al desajustar pues precisamente el neoliberalismo de la vida cotidiana, buscamos, ¿no?, recuperar que los espacios de nuestra vida no estén regidos por el mercado, ¿no? Aquí los derechos humanos se ven limitados a lo individual y a la capacidad de consumo, ¿no? Como lo decía, a lo largo del texto ejemplifica a través de ejemplos muy sencillos, ¿no?, como el derecho a la salud, ¿no? Tienes derecho a la salud si puedes costearla, ¿no? Porque a veces, muchas veces te ves limitado o te ves a la espera de si sí pueden atenderte, ¿no? Y repensar los derechos humanos es como una herramienta de lucha colectiva y social que no solo se queden, ¿no?, como leyes en un papel en donde solamente algunos podemos tener acceso a ellos o pueden tener acceso a ellos, sino justamente en estos momentos de crisis como por los eventos que se han desencadenado actualmente, pues necesitamos nuevas formas de protegernos, ¿no? Igual continuando con un poco, pues cuestionarnos qué es lo cotidiano y cómo el capital organiza el tiempo. Lo cotidiano pues no es meramente lo que hacemos en el día a día, ni la simple repetición mecánica de actos, no es más bien una rama de prácticas y significaciones que configuran horizontes simbólicos, éticos y racionales, cuya repetición ofrece seguridad y posibilidad de prevenirla. Y igual hacemos referencia en cómo, a pesar de que existen ciertas crisis, pandemias o guerras, cómo la cotidianidad puede fracturarse, pero asimismo cómo nosotros tratamos de retomarlo luego, sin perder esto y sentirnos en cuestión de riesgo, ya que necesitamos esa necesidad de sentirnos seguros. Asimismo, el neoliberalismo pues, es un modelo económico, pero también es un proyecto que básicamente se basa en lo político y en lo económico, en donde vemos cómo estos grandes capitalistas se aprovechan de ellos, en donde como meramente nos hacen repetir cotidianamente las prácticas, pero a lo mismo también esto surgen las violaciones hacia los derechos humanos, ya que no son simplemente anomalías excepcionales, sino efectos estructurales que son ocasionados. Asimismo, la vida cotidiana es un espacio de dominación, pero también es un espacio de resistencia. También es importante cómo se parte no solo del espacio o exclusivamente de lo jurídico, sino cómo se ve más allá de la cotidianidad como un plano cultural, simbólico y práctico, donde volvemos a las experiencias de violencia, el riesgo, la opresión, en donde pues básicamente lo que hacen es sentirnos o individualizarnos más como sociedad y como individuo. Algunas normalizamos inclusive la desigualdad, porque inclusive vemos entre más existan los incentivos, pues mayor es la desigualdad, ¿no? La meritocracia como un sentido común, incluso llevándolo al ejemplo más cotidiano, qué pasa con México con una frase muy cultural que pasa el chileganismo, que en donde pues se responsabiliza al individuo como dependido porque es la pobreza, en donde pues básicamente el neoliberalismo pues produce una subjetividad distópica, donde pues cada sujeto es vigilante pues o competidor de otro, ¿no? Igual debemos de dejar de idealizar lo cotidiano. Y porque una sociedad que básicamente ya es una sociedad de consumo, en donde nos obligan a estar consume, en donde inclusive hay un autor que leímos hace poco y a mí me interesó también, es sobre el autor Chopin, en donde dice que la era digital ha redefinido los controles de nuestra existencia, impulsando la desmaterialización y destemporalización que penetra respecto a nuestra vida social. Igual, ¿cómo es que esta sociedad de consumo va dirigido
entre ahora la población o los ciudadanos son meramente consumidores y clientes, donde si no consumes no es parte. Y básicamente nos hacen sentir esa necesidad de estar consumiendo y consumiendo. Inclusive, pues, Karl Marx también mencionaba sobre la mercancía que está hecha para satisfacer necesidades reales y imaginarias. Y pues actualmente estamos en una sociedad donde la innovación es constante y nosotros como personas necesitamos esa necesidad de consumir, pero consumimos algo que no necesitamos en realidad. Igual pensar como los ciudadanos ya han perdido esta parte de la racionalización y en cuestión al libro es importante mencionar cómo normalizamos la violencia, porque igual lo menciona, y cómo nos sentimos o no nos ponemos, podríamos decir, en los zapatos de otros, y es algo muy importante que menciona, que deberemos de llegar a sentir el dolor para evitar las violencias. Y asimismo, como el lugar de trabajo y cómo las sociedades o el capitalismo ha inclusive llevado a los pueblos rurales a estas desigualdades, en donde básicamente el trabajo pues ya se ve como el trabajo pesado, y sí lo mencionaban anteriormente, ya si es tiempo de ocio, es un tiempo perdido en donde pues básicamente no aportas nada a la sociedad, y por eso es que se ve como el trabajo algo de cierta manera obligatorio, porque si no trabajas no obtienes recursos, y por ello pues obviamente pues no vas a poder consumir en esta sociedad que pues obviamente es muy indispensable el consumo, ¿no? Y pues como básicamente igual como la cotidianidad es algo muy importante, porque normalizamos muchas cosas sin darnos cuenta, y eso es lo que básicamente hace el neoliberalismo, dejar de ser críticos para que otros los manejen de cierta manera a como le convengamos. Y pues de ello básicamente surge pues estas disputas entre solo se preocupan por los capitales, el mercado, y cómo los ciudadanos dejan de priorizar sus ciertas partes de su vida, que es como el tiempo, que es muy importante inclusive, pero así mismo mencionar como algo tan que vemos nosotros como normal, no nos cuestionamos el por qué. Pues, no sé. Más un favor antes de que siga, si me pueden decir sus nombres a los compañeros que me hablaron y después que les hablo. Claro, mi nombre es Daniela. Sí, mi nombre es Esmeralda. Buenas tardes, mi nombre es Leticia. Primeramente me gustaría comentar que me parece de suma importancia hablar de los derechos humanos en una sociedad como en la que nos encontramos, igual por razones geopolíticas y todas estas avalanchas de información y con la llegada de la inteligencia artificial, pues hay personas que se desensibilizan de lo que está pasando en el mundo y principalmente en nuestro país. Igual del libro me parece súper importante y súper interesante cómo es que menciona que se violan los derechos desde las partes de nuestra vida más cotidianas. Principalmente lo noto yo en la religión, en la escuela y en el hogar, que aunque pasan situaciones que hemos normalizado, la violencia de poco en poco pues se maximiza en muchas situaciones. También mencionaba mi compañera esto de que es crucial el idealizar la cotidianidad en situaciones como esto de el acceso que tenemos hacia imágenes violentas que ya hemos normalizado, que nos impide sentir compasión, dolor o considerar a la otra persona como un igual. También
cómo es que esta sociedad ve a las personas meramente como objetos de consumo y desecho, ¿no? Esto se ve reflejado en cómo está organizada nuestra ciudad, ¿no? Las grandes familias o empresas siempre se concentran en el centro y la gente que trabaja siempre está en la periferia y se encuentra constantemente racializada, discriminada y precarizada, lo que lejos de ayudar simplemente aumenta estas desigualdades. También mencionaba también que el espacio es un espacio socialmente aprendido, socialmente construido y que a la vez determina cómo nos situamos en él. Me hace ruido nuevamente con cómo se encuentra situada la gente en una ciudad, cómo es que está en la periferia te obliga a autopercibirte de alguna u otra forma y cómo la gente que está en el centro te percibe de esa forma, seas o no, viéndote mucho por la imagen, por cómo te ves, en qué te transportas, qué compras, qué consumes. Todo eso te hace encasillarte en un papel. También menciona cómo hay para quienes se abren y para quienes se cierran puertas, porque en el capitalismo y principalmente en el liberalismo se maximiza esta frase de que te esfuerzas, puedes llegar a ser grande, que dormir 5 horas al día es lo que te llevará al éxito, que ir al gimnasio, bueno, muchas de estas cosas que son el hecho-legalismo es como que ignoran ciertas situaciones como en el lugar en el que te desarrollas, la familia del que vienes y todas esas cosas. A mí me hace mucho ruido, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades públicas, ¿no? Porque supuestamente son para que todas estas personas de escasos recursos puedan acceder a estas oportunidades, pero pues personalmente, y creo que todos conocemos que aunque sea pública es de difícil acceso, no precisamente es gratis en ciertas situaciones, que entonces igualmente las universidades ignoran ciertos estratos sociales y ciertas circunstancias, ¿no? Y pues eso hace que los alumnos se sientan meramente como matrículas, sino como seres pensantes que sienten, que viven de diferentes, que vienen en diferentes estratos sociales. También menciona que las ciudades populares surgidas al margen de las políticas públicas y especulación inmobiliaria presentan una forma de resistencia y adaptación frente a la exclusión y precariedad. Cada uno de estos espacios impone sus propios reglas y significados, exigiendo a las y los sujetos que aprendan a moverse dentro de ellos para sobrevivir y prosperar. Esto también menciona en el libro estos casos de gentrificación que vemos más latentes en la Ciudad de México y cómo es que estos barrios que tienen vasta cultura y que se expresan de una forma para dignificar su situación, para hacer comunidad entre ellos y que tienen tanta cultura que es atractivo a los hijos del capitalismo, ¿no? Por lo que ya se utiliza meramente como disfraz, como tendencia y que ensombrece toda esta lucha y toda esta resistencia de estas comunidades y estos pueblos. También menciona que la burocracia, ¿no? Cómo es que en las instituciones gubernamentales, educativas, de salud y todo esto, cómo es que se ve al sujeto meramente como usuario, ¿no? Ignoramos nuevamente todas estas situaciones personales y cómo es que una vez que llegas a este espacio burocrático, tanto el burócrata como la persona que llega a pedir un servicio ya se sitúan de alguna forma, sin antes entablar conversaciones ya se están situando de alguna forma de dominación y de poder.
También cómo es que es la burocracia con esta frialdad, ¿no? Y también, como ya mencionó mi compañera, muy relacionado a la salud, cómo es que, aunque es de contacto de persona con persona, muchas veces es en los espacios en donde más se presentan todas estas discriminaciones raciales y violaciones de derechos, principalmente bueno, yo lo veo muy presente en cuestiones de la mujer, cómo es que en estos espacios donde se supone que es de seguridad y de salud, cómo es que constantemente se están violando derechos básicos. También otra situación donde constantemente se están violando los derechos y donde tenemos muy presente que es la migración, cómo en este tiempo, en la geopolítica actual en la que nos encontramos, cómo es que está constantemente, pues, y cómo es importante hablar de ello y pues nunca está de más debatirlo como lo estamos haciendo ahora con mis compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Rafael y pues doctor, para mí ha sido un gusto haber leído su texto. Me fascinó de hecho cómo fue que mezcló los conceptos de vida cotidiana con neoliberalismo y lo relacionó con los derechos humanos. Realmente pues y me hizo pensar bastante cómo es que nuestra vida cotidiana pues justamente la atraviesa un sistema económico que es el neoliberalismo, ¿no? Y a su vez pues el capitalismo, que es de lo que emana. Y pues justamente pues cómo a través de la vida cotidiana vemos estos destellos de capitalismo en nuestro día a día. Lo que más se me vino a la mente fue la cuestión del ocio, ¿no? Que pues nuestras relaciones se basan en el consumo. El ocio se vuelve mercancía y técnicamente hoy en día no hacer nada se vuelve pues algo revolucionario. Por ejemplo, pues para divertirte, ¿qué es lo que haces? Compras, vas de shopping, te entretienes con cine, con plataformas de streaming, cosa que en el pasado o que antes de la era capitalista pues era simplemente pasar tiempo con tus seres queridos, socializar. Hoy en día se tiene que consumir para tener tiempo de ocio, ¿no? Y eso es nuestra vida cotidiana, que la atraviesa un sistema neoliberal y capitalista. Otro punto muy importante que me gustó fue cómo abordó a Enrique Dussel y con su teología de la liberación y cómo a través de ello pues da origen ahora sí que al liberalismo en Latinoamérica, y pues a través de las cicatrices que la colonización y toda esta cuestión de la discriminación, el racismo, pues lo que hoy en día se traduce a lo que pues conocemos como la meritocracia, y también menciona cosas importantes como la alusión a narcos a través de la cultura musical, que son los corridos, ¿no? Y pues a final de cuentas esa es nuestra vida cotidiana, que se mercantiliza pues la discriminación, el odio, la violencia para generar capital, ¿no? Es algo pues bastante interesante que pues me llegó incluso a tocar, ¿no? Porque pues simplemente disfrutamos de las canciones, pero sin pensar el trasfondo político y económico que tienen, y que pues todo esto a final de cuentas va moldeando nuestras relaciones como humanos, e incluso pues justamente como usted lo menciona, violan en cierto punto pues los derechos humanos, ¿no? Ahora, algo muy importante que pues también noté al leer su obra fue que le dio un enfoque marxista con la mención de que pues se debe recuperar lo público frente a lo privado. Pero aquí pues sí, como que me surgieron varios cuestionamientos, ¿no? Más en la cuestión de que pues un modelo estatista, no sé si realmente pues sería algo en lo que los derechos humanos prevalezcan en cuestión con la democracia, ¿no? Y le voy a poner un ejemplo que pues aconteció aquí en Tehuacán. En un mercado, en Tehuacán, Puebla, en un mercado del centro de Tehuacán, pues existían comerciantes, ¿no? Comerciantes que pues
son locales y utilizan la calle justamente para vender sus mercancías. Son espacios públicos para la población, ¿no? Durante años, inclusive quizás décadas, utilizaban estos espacios para comerciar, para mostrar cultura, inclusive arte callejero. Pero llega el gobierno actual y pues es muy interesante cómo a través del Estado también se ejerce cierto tipo de violencia, porque pues su eslogan es que quieren un sanando Tehuacán, un Tehuacán limpio, y pues parte de esta limpieza es quitar estas cuestiones, por así decirlo, comerciantes que realmente ensucian a la ciudad, ¿no? Y lo que hacen es trasladarlos y pues decir, no saben qué, pues es que este espacio es público, y además de que es público tiene que verse bien porque estás en el centro de la ciudad, ¿no? Y pues quisieron obtener una imagen pulcra de la ciudad, y sin embargo pues se sucedió esta cuestión de lo comunitario no frente a lo privado, porque ni siquiera se privatizó estas calles, no se cobraron, sino que simplemente pues se quitaron esos espacios para llegar a lo estatal, ¿no? A la fuerza del Estado. Y esto pues obviamente viola la cuestión de los derechos, de la cotidianidad que vivimos con el día a día, de que pues era parte de la cultura tehuacanense, ¿no? Reflejaba una identidad que a través de los años se venía formando, de que pues en esas calles transitaba la gente, comerciaba, no solo de Tehuacán, sino de diferentes zonas, y pues fueron trasladados, y generó cierto conflicto, ¿no? Que pues hasta hoy en día se está trabajando, pero pues justamente es algo que pues me hizo pensar su libro, su obra, y que pues justamente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que buscar es que pues busquemos espacios donde los derechos humanos prevalezcan antes que el capitalismo y la mercantilización de todos los aspectos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues más que nada le queríamos agradecer por el tiempo que nos ha escuchado, a nuestros invitados que igual nos acompañan, y pues más que nada queríamos pasar a que ahora usted nos dé unos comentarios acerca de lo que opinaron mis compañeros acerca de su libro. ¿Qué podría decirnos a nosotros para aprender? Muchas gracias, compañero. Pues antes que nada agradecerles la invitación, por supuesto a Diego Jiménez, la asistencia, la escucha, a todas ustedes, a todos ustedes, y en particular, pues bueno, a mis compañeras y al compañero que pudieron leer más puntualmente el texto, comentarlo. Pues realmente decirles que estoy de acuerdo con lo que dijeron. Realmente creo que logramos utilizar varias de las ideas que atraviesan el texto, y pues agradecerles ahí estos comentarios. Solo quisiera puntualizar algún par de cuestiones que van más o menos de manera general. Si hay ideas que quieren compartirle. Bueno, la primera no se mencionó por ustedes, pero yo sí quisiera decirle yo, dado que el evento está marcado, bueno, esta plática, esta charla con ustedes, está marcada en una visión sobre el estudio de los estudios latinoamericanos, pues una parte de este texto, que recoge sobre todo una discusión sobre la reforma, no deja de tener un horizonte latinoamericano. Y el horizonte latinoamericano está sobre todo en la preocupación de cuál es el momento que está viviendo hoy América Latina en relación a los derechos humanos. Y pues en ese sentido, porque es un momento de crisis, si lo pensamos de manera regional. Y es un momento
países, los gobiernos que están actualmente, pues más que fortalecer, defender y promover los derechos humanos, han estado combatiendo a estos tipos de derechos, ¿no? Ustedes lo pueden ver en Argentina, ¿no? En El Salvador, en Ecuador, son gobiernos que vieron atrás de los derechos que habían conquistado los movimientos populares de nuestras regiones y que ahora prácticamente se ha quitado, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho incluso a la asociación y libre circulación de la gente, una estigmatización fuerte de la pobreza y salidas, digamos, en el sentido de pensar que el encarcelamiento de aquellas personas que pueden haber efectivamente cometido un delito, pero más allá de haber cometido un delito de ciertas cifras o sector de la población, pues eso se podría corregir a través de sistemas clasificados. Cuando muchos de esos delitos, o varios de esos delitos, tienen un origen de una crisis social fuerte, y sobre todo a través de los ámbitos de la pobreza, ¿no? Fíjate, esto nos da para otra discusión, ¿no? Pero esa salida cognitivista de pensar que todo se puede arreglar a través del error y del castigo es realmente algo que va en contra de una visión que defiende los derechos humanos. En ese sentido, México es una anomalía en el momento actual de América Latina, porque contrario a lo que está ocurriendo en esos lugares, en esos países, pues aquí estamos viviendo un proceso de democratización fuerte y de procuración de varios derechos fundamentales. De ahí me parece que quizá en buen sentido habría que hacer una traducción de esto que se llama la defensa de los derechos fundamentales hoy en México. De buena parte también están atravesados por esta otra manera de denominar lo que dentro de los derechos humanos se conoce como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la democracia, a la participación política de los gentes. Entonces ahí, quizá, aunque parezca que estamos hablando de cosas distintas, realmente hay una misma sobre la cual se puede discutir o tratar de hacer esto que yo digo, para el términos conceptuales y que podamos ir enfocando el asunto, ¿no? La otra cuestión es algunos puntos que dicen ustedes, ¿no? Por ejemplo, Mariana, que señalaba el asunto de por qué desamistad. Ahí una de las cuestiones es Que fue para todos, ¿no? No, dijo que le esperaron. Creo que alguien habló y dijo, espérenme. La sorda. Perdón, la relación, ¿no? De por qué desamistad, ¿no? El asunto es que podemos pensar, ahí también hay una disputa de qué entendemos por entender los derechos humanos. Desde una visión convencional, hasta cierto punto los derechos humanos pueden tener una matriz liberal, una matriz que se basa en los principios del pluralismo político y que puede elaborar algunas cuestiones como la igualdad, la libertad, que de manera general podemos estar de acuerdo con esto, ¿no? O no tendríamos problema por decirlo de esta manera. Sin embargo, cuando ya comenzamos a pensar
¿qué se está entendiendo por libertad? ¿Qué se está entendiendo por igualdad? Realmente todas las personas tienen acceso a las mismas cuestiones por un principio de igualdad. Pues ahí vemos que no, ahí vemos que hay distintos desequilibrios sociales, distintas cuestiones que nos ubican en posiciones de sujetos distintas, ¿no? En donde mientras el discurso liberal le dice todos son iguales ante la ley, nos vemos que ante la ley a veces pesan razones también como de poder, ya sea económico, político, social o cultural. Entonces esa igualdad pues resulta ser que ya no es tan igual. Entonces también ahí en ese sentido es proponer una mirada sobre los derechos humanos que se salga en algún punto de toda esta visión liberal, ¿no? En otro sentido también, ¿por qué salirse de esa visión liberal? Porque en las historias atrás a la genealogía de los derechos humanos, comúnmente ustedes pueden ver que se situan como herederos de la Ilustración francesa con los derechos del hombre, ¿no? Sin embargo, bueno, si ya se empieza a problematizar también esta cuestión, pues vemos que ahí quedan no solo un sector fuerte de la población, sino también culturas que han excluidas de esa visión de los derechos del hombre, pero sobre todo también toda la cuestión que tiene que ver con la parte de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí el asunto es problematizar esa visión liberal y también problematizar el asunto de esa relación de que hoy es fácil hablar incluso de los derechos humanos. Si ustedes tienen en cuenta, tuvieron ahí también darle seguimiento en las pasadas elecciones a los debates de las candidatas y los candidatos a la presidencia, a distintos cargos de gobierno del 24, pudieron haber notado que todos apelaban al uso de los derechos humanos. No había propuesta política, ya sea de cualquier partido, que no apelara a que por la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, cuando se le ponía más atención a eso, lo que estaban defendiendo por derechos humanos eran cosas totalmente distintas. Algunos decían luchar por la cuestión del derecho a la educación, pero con un esquema donde era un esquema mixto, inversión privada y inversión pública, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos decir, bueno, y eso realmente cubre el derecho a la educación total, como se exige desde la Constitución mexicana. Entonces, hay, digamos, hoy en día una normalización del discurso de los derechos humanos. ¿Cómo vamos a entenderlos? Y una de las cuestiones que se propone este texto es precisamente que habría que quitar no solo del horizonte liberal, sino también de la captura del neoliberalismo el asunto de los derechos para poder pensarlos de otra manera. También uno de los pensar este texto, y este tiene más realmente político, ¿no? Porque aparte de esa relación, pues habría que situar el problema de la vida cotidiana. Como mencionaba Esperanza, una de las cuestiones que me parece fuertes e importantes de enfocar el asunto de la vida cotidiana es verla como un espacio de comunicaciones significativas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a un espacio en donde el sujeto social, no el individuo particular, sino el sujeto social, está atravesado por varias dimensiones sociales que lo hacen comportarse de una manera específica. Entonces ahí habría que pensar precisamente cómo ese sujeto se modela a partir de las lógicas de la ideología del neoliberalismo. Igual, por lo
Que te mueves tu silla y te ves más. Es importante verla o no únicamente como ¿No, tu silla no una cabe? situación, digamos, de ¿Tu silla no cabe? o de sometimiento o de normalización de violencias, sino también como un momento, digamos, de oportunidad. La fractura de la cotidianidad puede ser también una fractura de toma de conciencia, un momento de optar por establecer nuevas relaciones sociales y en ese sentido un momento también de posible migración social. Insisto, no solo de manera particular o a través del individuo, sino incluso en términos ya sociales y culturales. Varias de las cuestiones que hicieron pensar este asunto y también hay un interés específico de este libro fue llevar de toda esta discusión al terreno, digamos, de competencia de una institución como la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y ahí digamos que también el libro tiene una orientación definida hacia qué quiere discutir, pero por supuesto el ámbito de los derechos humanos puede ser más grande. ¿No? Aquí el asunto se lleva al terreno de pensar los funcionarios y la población, ¿no? ¿Cómo se dan precisamente ese tipo de violaciones o algunas de las violaciones todas en términos de la manera en que las instituciones del Estado a exigir que se les reconozca los derechos, cómo son tratadas las personas a través de largas esperas, a través de una indiferencia fuerte, una desprotección, pues ahí se están vulnerando los derechos humanos. Entonces es pensar en el asunto de las instituciones, cómo precisamente también la institución debe de comportarse más allá del nombre, con una mirada de derechos humanos para la gente, ¿no? Y cómo esta situación conduce a lo mismo, pues únicamente de una cuestión meramente individual. Por supuesto, cuando uno acude a las instituciones, pues acude en términos de su persona y institucional, ¿no? Pero acá es el asunto de las instituciones pensar que en un nivel de abstracción esa relación entre la persona y el funcionario en realidad es la relación entre una institución y un pueblo. O sea, a pesar de que haya un momento de individualización de la falta, de la vulneración o de la violación a los derechos humanos, esa parte de individualización es también a la vez la representante de una comunidad o de un sector social. En ese sentido es que es también pensar que el tema dentro de la cotidianidad de una violación o violación a los derechos humanos de una persona en realidad es únicamente, digamos, lo visible de toda una serie de violaciones y de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades y de los sectores sociales. Y ahí, bueno, tendremos que pensar esquemas de prevención, esquemas de no repetición y toda una cuestión para que eso no se siga continuando de distintas maneras, ¿no? En ese sentido, igual un poco lo que decía Rafael en términos de pensar los lugares, de pensar el tiempo, por ejemplo, también me parece que es una cuestión que habrá que problematizarse en varios sentidos, ¿no? Porque de alguna manera la procuración de todos los derechos que tenemos, por decirlo de alguna manera, se materializan o requieren tiempo para su materialización. Y en ese sentido, digamos que
entre un día que dura 24 horas y una persona que tiene un desgaste desgaste físico, emocional, durante esas 24 horas, pues hay también una disposición de tiempos que no son necesariamente los mismos para la procuración de los derechos que la gente tiene. O sea, la gente que trabaja o que tiene que trabajar incluso jornadas laborales muy largas, pues obviamente no va a tener tiempo para el derecho al ocio, no va a tener tiempo para el derecho al arte, no va a tener tiempo quizá para el derecho a la educación. Mientras que la gente que tiene una posición social, digamos, cómoda, que le permite trabajar poco porque todas sus necesidades están cubiertas, obviamente va a tener más derecho al ocio, a la educación, al arte, a los cuidados, a la salud. Entonces, si bien a veces el tiempo es una cuestión que pasa desapercibida, que realmente es muy importante, ¿no? Aquí en este libro apenas lo menciono, y lo menciono en términos, incluso una frase un poco suelta, de que todos deberíamos de tener tiempo a la noche. ¿Qué significa esto de tiempo a la noche? No solo significa el tiempo del descanso, ¿no? Sino también significa el tiempo de la contemplación y el tiempo de poder disponer de ese tiempo para el desarrollo o el florecimiento humano de las personas. Y hay una cuestión que le agradezco ahí a Rafael, ¿no? Que se anime a problematizar todo este asunto, ¿no? Efectivamente, él logra captar esta dimensión. La dimensión de este libro, precisamente, es discutir desde la institución, desde una mirada institucional, el asunto de los derechos humanos, y por eso está puesta así esa relación. Pero digamos que de manera general, también esa discusión entre lo público y lo privado, pues parte de una situación en donde precisamente lo que hizo el liberalismo fue, por una parte, hacer a un lado la dimensión pública de las instituciones, volverlas simples gestoras de servicio, y muchos de esos servicios de una manera mercantilizada totalmente. También una de las compañeras hizo mucho énfasis en este asunto de la mercantilización en Miami, que fue la que estuvo haciendo énfasis en esta parte. Pero digamos que en este momento que estamos viviendo en el país hay un reposicionamiento de lo público en términos de las instituciones que están procurando la cuestión de ciertos derechos. Es una discusión que efectivamente puede ser un poco densa, ¿no? Hasta dónde realmente se está haciendo esa procuración de sus derechos, qué tanto se avanza en ello, cómo parece ser que se avanza en unos y se retrocede en otros, pero hay una intención del Estado de reposicionar lo público en ese sentido del servicio a la ciudadanía, ¿no? Pero ahí queda, no necesariamente por fuera, pero sí es la problematización que Rafael pone, en el sentido de eso que se ve como lo público, normalmente se contempla únicamente en términos de la ciudadanía, en términos de individuos que tienen una relación con las instituciones. Pero la manera en cómo se configura la sociedad mexicana no es únicamente a través de ciudadanos, también se conforma a través de comunidades y de colectividades, ¿no? Pero sobre todo de comunidades, ¿no? Y estos ámbitos comunitarios a veces precisamente también chocan con el asunto de esa relación con la estatalidad o con el Estado, ¿no? Ahí aquí hay toda una discusión interesante en términos de cómo precisamente qué vamos a entender por eso del público, ¿no? Únicamente la relación del ciudadano con el Estado, y
en dónde quedan las comunidades, ¿no? Me parece que algunas de las reformas que se han implementado están procurando los derechos comunitarios ahí, pero aún así eso no deja de ser un problema, porque efectivamente la expansión del Estado muchas veces captura esos espacios que fueron comunitarios, como el ejemplo que nos pone, Rafael, ¿no? Y también desde otra lógica podríamos decir, hay un autor que se llama León Tejado, que desde los 80s, fíjate, los 80s, tiene un texto que se llama lo público lo estatal y lo privado social, algo así se llama. Y en ese texto es lo que nos va a decir, bueno, la esfera de lo público entendido como esa esfera de los intereses del Estado siempre se ha propuesto a lo privado social. Lo privado social en ese momento de los 80 es lo que después lo va a conocer como las sociedades o como el hambre de las sociedades, que es un término también que habría que profundizar, pero bueno, se impone en ese sentido, ¿no? Fijando en este momento decía, bueno, esa discusión no deja de ser una discusión un poco europea, no porque la pena, y no solo tenemos un espacio de lo público estatal, también tenemos un espacio de lo público no estatal, y el espacio de lo público no estatal es precisamente el espacio de los intereses. Hoy, es contemporáneo, pues a eso se le llama el espacio de la comunidad o de la comunidad, ¿no? Que efectivamente ahí muchas veces habría que ver cómo el Estado, más que sobreponerse a esos ámbitos comunitarios, debería de potenciarlos. Es toda una problemática seria la que está ahí de trastorno en esa relación. Porque muchas veces el asunto de la defensa de los derechos civiles o meramente ciudadanos, entendiendo los derechos de particulares, deja de lado los derechos de las comunidades, ¿no? Y eso un derecho incluso en términos de la cultura en general, ¿no? Como bien lo decía Rafael, no solo son espacios de socialización, no solo son espacios de comercio, de intercambio de mercancías, ¿no? Sino también pueden ser espacios en donde la gente reconfigura sus sentidos simbólicos de pertenencia a la comunidad a través de las fiestas o a través de ciertas actividades culturales, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece realmente interesante esto que pone ahí a él. Efectivamente hay toda una cuestión que hay que pensar ahí con qué hacer con los derechos comunitarios, porque también habría que pensar que esta visión liberal de los derechos de cada uno también excluye muchas veces a los derechos comunitarios. No los contempla como una matriz fundamental. Entonces, bueno, yo más bien eso es lo que les podría comentar un poco de la personalidad de este libro, puntualizar algunas cosas de los comentarios que hicieron, que realmente les agradezco. Me parece que prepararon muy bien esta intervención de las ideas principales del texto, y bueno, solo eso, ¿no? Que aunque no esté, digamos, totalmente argumentado, sí hay como una intención de una mirada latinoamericana de cuál es el momento de los derechos humanos en la región. Y en ese sentido me parece que con todas sus dificultades y contradicciones que tiene el momento mexicano que estamos viviendo, aún así hay una defensa de estos derechos humanos de las gentes. Bueno, yo lo dejo aquí, no sé si tienen algún comentario, alguna otra pregunta, alguna duda, quizás tenemos algunas. Sí, doctor, la verdad es que con su intervención sí nos, bueno, personalmente me hizo pensar demasiado. Creo que
el tiempo no nos daría para platicarlo. Pues queremos dar un espacio a las personas que si tienen alguna pregunta, alguna opinión que gusten compartir, pues abrimos la sesión de preguntas. Tus compañeros si tienen dudas, si quieren comentar. Sí, pero también a ellos si no tienen, ya Carla, si gustas participar. No sé si me escuchan. Sí, me escucho. Gracias. Pues buenas tardes, doctor, y a todos. La verdad es que es un gusto poder escuchar la participación de los compañeros. No he tenido la oportunidad de leer su obra, pero me hace pensar mucho en el concepto regional sobre todo. Y en torno a eso, creo que vinieron muchas preguntas sobre cómo los movimientos sociales también tienen mucho que ver en nuestros procesos, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, y cómo podríamos repensar este desajuste que se ha venido a través de los años con los movimientos, las movilizaciones sociales, que hace muchos años pues se creía que no eran solamente movimientos por una lucha o una causa, sino que tenían que ver con procesos psicológicos de desajustes sociales meramente. Y que como Rafael he tenido como esta inquietud de cómo es que, o cuál fue precisamente este momento, este momento como su ocasionó la coyuntura en Tehuacán sobre todo, que empezaron a haber muchos movimientos sociales. No sabemos todavía a raíz de qué, o si fue como movimientos estudiantiles que se dieron aquí precisamente, pero es más bien esa pregunta, ¿no? Hacia usted, ¿cómo conciben los movimientos sociales hoy en día? Y ¿cuál sería, ¿no? como pues esa propuesta? ¿Cuál sería la propuesta de los nuevos movimientos sociales o de los nuevos pues, como grupos sociales, sobre todo ahorita que estamos frente a una derecha muy fuerte? Por esta, Pues no sé si guste que pasen algunos y después ya se nos responda. sí, está bien. Bueno, pues primero que nada creo que se me olvidó mencionar mi nombre, me llamo, o sí lo dije, Farid. Pues la verdad es que surgieron muchas preguntas. Me gustó mucho el ejemplo que puso casi al final, igual que eso lo mencionamos anteriormente, sobre el tiempo. Creo que lo vimos en una clase de microeconomía. Entonces, sobre lo que no todos tenemos 24 horas, pero no todos tenemos disponibles para realizar las mismas actividades que los demás. Entonces me llegó, bueno, a veces uno quiere platicarlo, ¿no? Quisiera que alguien más lo comprendiera y pareciera que viven, como lo menciona igual en su obra, en el individualismo y la frivolidad, porque pareciera que solamente son ellos, ¿no? Y justo con esas personas, las que pareciera que son, bueno, yo al menos le he percibido que parecieran ser invisibles para los demás. ¿Por qué? Porque como justo lo mencionó, el tiempo la mayoría que pasan es trabajando, y a veces no solamente son personas ya adultas, sino que pueden ser niños, adolescentes que han tenido que trabajar siempre y parecían invisibles. ¿Por qué? Porque en las redes sociales igual pues tiene que ver esto. Creo que parecían invisibles porque estamos en un mundo donde importa lo que tienes, ¿no? O lo que subes a redes sociales, y muchas veces las personas que no practican algún deporte o no tienen una buena como un buen cuerpo, por decir, físico, pues pareciera que hasta a veces son juzgadas porque dicen que no hace ejercicio porque no quiere, o no está en forma porque no quiere, ¿no? A veces simplemente no tienen las mismas posibilidades y el tiempo que la otra persona que está yendo al gimnasio o haciendo otro deporte sí lo tiene. Entonces creo que hace falta
pues ser más empáticos, ¿no? Comprender, analizar más que nada por qué le estará pasando esto antes de decir es que está así porque quiere, justo como lo mencionaba en el equileganismo. Porque surgió un ejemplo que decía las personas del gimnasio, ¿no? Que sé disciplinado, insista, o sea, todo esto que te dicen para que logres tener ese cuerpo. Y dices, ok, tú lo dices desde la comodidad, pues tú tienes todo el tiempo para ir al gimnasio, el tiempo que tú quieras en el día, tienes la posibilidad de comer bien para estar bien físicamente, ¿no? Más rápido, pero la otra persona no. Y es justo donde suena todo eso, porque dice, ya quiero verte ser disciplinado, ser constante, estando en la situación que yo estoy, para poder lograrlo. O sea, son dos caminos diferentes que las personas les toca vivir. Y también una pregunta que se me ocurrió fue la de, ¿deberían las instituciones públicas tener una enseñanza de tipo sociología para ayudar a la emancipación de los derechos humanos en una época neoliberal? O sea, enseñarles sus derechos naturales a las personas, porque muchas veces ni siquiera saben qué derechos tienen o qué pueden hacer. Y más que nada la pregunta surgió para que sean más para ser más empáticos entre la sociedad, porque pareciera que estamos como que destinados a tener este papel en Latinoamérica o algunos países africanos que son de los más pobres en el mundo. Yo también tengo otra pregunta, y pues yo retomo lo que había mencionado sobre los corridos, pero ahora por su otra contraparte, las canciones que en la vida cotidiana se escuchan, y pues ahora que está muy de moda y muy polémico el tema del Super Bowl, con la participación del cantante Bad Bunny, que pues muchos lo toman como referencia en cuestión de que pues se atreve a dar mensajes, ¿no? A dar mensajes frente a un gobierno que pues es muy dictatorial y retrocede en cuestión de derechos humanos. Sin embargo, pues también es importante analizar que estas demandas que se transforman en canciones y que a final de cuentas, pues con Bad Bunny, claro que tienen un significado y claro que tienen repercusión con los latinoamericanos, pero a final de cuentas se mercantiliza. Y un personaje como Bad Bunny que sí representa a parte de los latinoamericanos, que sí pone en alto la cultura latina en un país extranjero, pero que a final de cuentas mercantiliza todo eso y reproduce estos patrones de violencia a través de pues llegar a el show de medio tiempo más caro del mundo y pues utilizarlo pues justamente sí como una plataforma para alzar la voz, pero también como una plataforma neoliberal que pues reproduce ciertos sistemas, ¿no? Entonces las demandas, la situación de alzar la voz se convierte otra vez en un producto, en un mecanismo del capitalismo para mercantilizar todo esto. Entonces siento que ahí se pierde en cierta parte el mensaje, ¿no? Pues, doctor, si gusta responder y ahorita continuamos igual con las preguntas para que no sea tan pesado tantas preguntas seguidas. Sí, bueno, comenzaría por lo que ya que efectivamente las instituciones deberían hay todo un asunto ahí también con las instituciones en términos de derechos humanos y en términos de los derechos en general, ¿no? De algún modo creo que también hay una parte, aunque pequeña, dedicada en el libro, que lo que tenemos que pensar es cómo se hace una comunicación efectiva entre la institución y la sociedad, ¿no? Porque actualmente, incluso podemos decir, es difícil, sobre todo las instituciones públicas, pensar que no tienen un esquema de protección de derechos y de derechos humanos. O sea, por lo general, todas tienen, más allá de sus reglamentos, códigos de ética, códigos de conducta, ¿no? Defensorías universitarias, en este caso de las universidades, ¿no? Hay defensorías de derechos humanos, incluso todas las instituciones del seguro médico tienen un área de
Entonces, digamos que las instituciones de alguna manera han robustecido un aparato legal institucional para la procuración de sus derechos, pero sin embargo eso parece que no funciona, ¿no? Parece que efectivamente no hay una manera de entendimiento de la institución con la sociedad. Pero por otro también, a veces esto es que parece ser que a veces todos esos códigos, todos esos reglamentos parecen ser más de reforma institucional. O sea, los tengo porque me están exigiendo, los tengo porque hoy es bien visto tener un código sobre la cuestión. Entonces ahí es como hacemos que efectivamente la institución no solo haga reforma de toda esta cuestión en términos de la norma y la protección de derechos, y por otro lado como efectivamente puede tener un alcance social. Yo creo que ahí es como difícil, porque muchas de estas instituciones se quedan entrampadas solo en la red institucional, no salen al territorio, o van a territorios como muy convencionales, pero hay ciertas partes de la población a las que no está llegando. Y me parece que esa todavía es una cuestión ahí que hay que criticar de manera fuerte. En términos de ese no cumplimiento institucional, ¿no? Pero me parece que también habrá que ver en algunos casos los esfuerzos que se han hecho para establecer esa comunicación y ver si realmente está siendo efectiva, ¿no? Por otro lado, yo creo que eso podemos vincularlo con lo que decía Carla en términos de la relación entre los derechos humanos y los derechos sociales, ¿no? Digamos que si bien es importante tener instituciones que tengan esa orientación, no debemos dejar de lado que no quiero decir que exactamente los principales, pero los impulsores de todos los derechos son la sociedad mexicana, y en ese sentido son los movimientos sociales, la sociedad participativa, la sociedad del acto, la sociedad que está decidiendo sobre sus propios destinos, es en donde recae finalmente también el asunto de la procuración de los derechos. Esto no significa no exigirle a las instituciones, efectivamente hay que estar permanentemente exigiendo a las instituciones, pero digamos que los movimientos sociales en su origen, incluso digamos que podríamos pensar esa relación como una relación que también ha sido impostada en términos de esa mirada de los derechos humanos desde el punto de vista institucional, en términos de normativa, de códigos, de asesoría, de constituciones, se ha montado sobre la mirada de los derechos de los movimientos sociales. En ese sentido, yo creo que varias veces he pensado que podríamos decir o hacer un símil con lo que un revolucionario peruano, Francisco Blanco, que era líder campesino e indígena, de los 70 sobre todo, decía sobre... Y recuérdense todos, porque su compañero ya nos lleva a sentar. El campesino indígena y el movimiento ecologista. Hugo Blanco decía, hay un ecologismo, ese ecologismo no necesita un discurso ecologista institucional, porque la defensa de la tierra, la defensa de los derechos de la tierra, ya de suyo es una defensa ecológica, porque de la tierra no solo las derechos, sino también los resultados que se dan para que aquello que sigue floreciendo, viviendo. Como que bajó, ¿no? ¿O le bajaron ustedes? Ah. Está bien. Muchas campesinas lucran con los
que rompieron su armonía, ¿no? Su compañera era de color diferente, ¿no? Ah, no, yo creo que era a propósito. No podemos negar que el hecho de que el Papu haya estado en ese evento, ¿no? Pues ya desarrolló esa cuestión netamente comercial. Pero también, digamos que hay toda una cuestión de simbolismo, sobre todo de derechos identitarios, culturales, identitarios, que es interesante cómo los posicionó, cómo lo posicionó, en términos de la reivindicación de las culturas afro, la América Latina, el asunto precisamente de esta herencia que tienen los países, sobre todo caribeños, ¿no? Con el asunto del esclavismo y también cómo se relaciona el tema del esclavismo en Estados Unidos, la cuestión de la salsa. Yo no sé por qué un texto que se llama Salsa, Poder y Cultura, del siglo XXI, donde habla precisamente de la investigación de la salsa y la política, y la importancia que tuvieron en algún momento los puertorriqueños independentistas que se fueron a meter al Harlem de Nueva York y llevaron la salsa a Nueva York, ¿no? O sea, esas manifestaciones culturales de resistencia, por supuesto las postmarinas, ¿no? Pero, y aunque para algunos hizo como un discurso bolivariano, latinoamericanista, al final, nombrando a todos los países de la región, hay una cosa que para mí también brilló por su ausencia, el asunto, incluso hoy, de la
¿no? Siguen siendo territorio norteamericano. Son espacios coloniales todavía, en la actualidad, son espacios coloniales de Estados Unidos, ¿no? Y en particular en Puerto Rico hay todo un intento de pensar en la pertinencia de la defensiva en Puerto Rico. Una cuestión por lo más difícil, ¿no? Por todas las relaciones económicas que tiene con Estados Unidos, que va a ir como una. O sea, yo creo que Creo que va a ser un rollo, ¿no? Está toda la población. No solo por los altos costos, sino también porque se quedó únicamente esta estabilización de la protesta, pero sin ninguna movimiento social que lo respalde de manera fuerte. Yo creo que también el asunto de la relación de la resistencia de los derechos humanos no puede estar retirada de los sujetos de la resistencia y de que hace no solo sino también el movimiento social. Presidente, ¿sabes? ¿Qué tan corto es? ¿Qué tan corto es? Ah, ¿es el celular? Atrás de ti tienes. Social como movimiento difícilmente puede pasarse a la política, ¿no? Entonces, bueno, o sea, obviamente tampoco vamos a pedir que los superiores vayan a decir el movimiento social aquí manifestamos difícilmente pasará eso, pero digamos que sí pensar y después de eso, ¿qué va a suceder? Después de toda esta cuestión de los puestos, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué van a hacer los de Estados Unidos? ¿Qué van a hacer los propios puertorriqueños de Puerto Rico? ¿No? ¿Qué vamos a hacer ya en términos generales? Como pueblos latinoamericanos, ante una ofensiva cada vez más fuerte que es la de Estados Unidos. Es una ofensiva más real que implica un compromiso en ese sentido. ¿Cuáles son las respuestas sociales o las respuestas de los movimientos sociales para la defensa de esta empresa o de esos ámbitos comunitarios que quieren? Más que la respuesta, Carla, lo que tengo es la misma duda que tú, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de los movimientos sociales para defender y potencializar esas demandas en diferentes sentidos, ¿no? Incluso en términos de la vivienda, que no solo es México, la Ciudad de México, la que pasa por un asunto de gentrificación. Puebla mismo ha pasado por eso, ¿no? Aguascalientes, Monterrey, tienen fuertes procesos de gentrificación social. Bueno, yo dejaré aquí mi comentario y si tienen alguna otra duda o comentario que decir. Pues igual nuevamente la verdad que sí, bueno, de hecho me gustó lo que mencioné, lo de la salsa, un género de música muy bonito. Un ejemplo a la mejor podría, un poco para romper el hielo, ¿no? Que no estemos tan así serios. Lo de la música, la canción que se llama No le pega a la negra, creo que refleja exactamente todo el contexto del esclavismo y de los por parte de los colonos a las personas afrodescendientes. No sé si lo he escuchado, me gusta mucho esa canción. Sí. Bueno, continuando con el tema, pues sí tengo otras preguntas. Por ejemplo, una sería si el neoliberalismo también es cultura, ¿puede desmontarse únicamente desde el Estado o requiere transformaciones más profundas en el deseo y la subjetividad de la sociedad? Porque, como lo mencionan, dijeron al principio que es un modelo económico, no es un modelo económico, sino que
se ha transformado ya culturalmente porque ya se hace ya se percibe como algo natural. Y también de hecho va de la mano sobre quiénes deberían ser los defensores de los derechos humanos realmente, porque si los que supuestamente los representan solo los exigen a quienes les conviene, ¿no? Por ejemplo, sobre lo que pasó cuando la intervención cuando lo de Estados Unidos con Venezuela, pues supuestamente los organismos internacionales defensores de los derechos humanos pues no hicieron nada. Entonces uno se pregunta qué papel tienen realmente en la sociedad si supuestamente están para defendernos. Y me surgió la curiosidad deberían ser las personas, pues, no quisiera decir comunes, me refiero quizá a la clase, y tampoco quisiera excluir, ¿no? Porque es igual un dilema. Debería ser una persona, por decir, proletaria, la que ha sentido todos los problemas, quien realmente tiene una idea, ¿no? O quizá no la tiene, pero tiene esa motivación, ese interés de querer resolverlo, que esas personas sean las que realmente estén en esos puestos, pero no solamente estar por estar, sino que también estar acompañadas de personas con estudios, ¿no? En este caso no sé si seríamos, yo creo que nosotros, ¿no? Personas que estudiamos ciencias sociales, ciencias políticas, las que sabemos el contexto, entonces ir acompañados, porque lo que siempre he pensado es que se necesita realmente, yo pienso en no solamente una revolución social, sino una revolución de conciencia, o sea, dejar como que, diríamos, como empezamos a ver en la clase de teoría política con la profesora Diana, sobre cuestionarnos, ¿no? Y ponernos en un momento de realmente qué está pasando, qué estamos haciendo y cómo podemos realizar este cambio en la conciencia de las personas, porque considero que ahí es donde verdaderamente comienza un cambio. Sí, bueno, eso son varias cuestiones. Efectivamente, ¿quiénes son quienes deberían defender los derechos? ¿Quiénes son los que no están? ¿Sí? Insisto, ¿no? Por una parte está esa habilidad institucional, ¿no? Está Para que la cierre y suele. para ello, ¿no? Y no solo las instituciones, sino también los organismos internacionales que se han creado para ello. Sin embargo, bueno, ahí hay una cuestión, digamos, complicada actualmente, ¿no? Que hay que repensar que todos esos organismos internacionales de comunicación de los derechos humanos pues están en crisis. Y es una crisis notable en términos de la poca, digamos, acción o intervención que pueden hacer en algunas situaciones específicas, ¿no? Ya decía Venezuela, ¿no? Ahí pues se saltaron toda la cuestión del derecho internacional y de la regulación de derechos humanos para llevarse a un presidente hacia otro país, ¿no? Ahí habría que repensar la utilidad que han tenido de manera histórica esos organismos internacionales, pero no solo eso, ¿no? Sino también repensar las posibilidades de crear algunas estructuras regionales que puedan hacer esa procuración. Ha estado por ahí en algunos momentos recientes la discusión sobre la CELAC, ¿no? Este organismo latinoamericano regional de cooperación entre los países. Sin embargo, bueno, también es una instancia, digamos, que no ha podido fortalecer, no se pudo fortalecer, que habría que repensarla de nuevo, ¿no? Y buscar otro tipo de mecanismo que puedan hacer contraparte a esos poderes internacionales por un lado, ¿no? Por otro, yo, digamos, para decirlo de manera institucional, en el caso mexicano, te diría que el artículo primero de la Constitución, después de la reforma de 2011, diría claramente que es obligación de todos los funcionarios públicos procurar los derechos humanos en el país. O sea, ya incluso desde el término de la propia Constitución y como un mandato de funciones,
toda aquella persona que sea funcionaria pública debería de estar promoviendo y defendiendo los derechos humanos, ¿no? Pero de una manera, digamos, más amplia, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Más allá de esa mirada institucional o de esas miradas institucionales, también la sociedad Pues por eso están ustedes. debería estar interesada en ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 3? Sí. sobre todo Pues aunque sea otras dos preguntas y ya es podemos. la sociedad misma quien padece esas violaciones o esas vulneraciones a los derechos humanos. A lo que voy es que no solo es una cuestión de instituciones o de funcionarios, sino que debería de ser también una cuestión general de la sociedad la que esté inmiscuida en la defensa de sus propios derechos, ¿no? Y en ese sentido ahí tiene razón, efectivamente, algo que se me había pasado es precisamente esa dimensión de pensar en el liberalismo como una cultura que modela los sentidos, los actuares, la forma en cómo nos comportamos ante cada uno de los hechos sociales, y que efectivamente habría que modificarlo, ¿no? Ahí el reto pues es repensar cómo podemos realmente modificar este asunto, ¿no? Yo creo que ahí actualmente pues buena parte de quienes están tratando de intervenir directamente en esta moderación de la cultura pues son sobre todo los movimientos feministas, ¿no? Que es repensar precisamente la manera en cómo se modela la cultura pues a partir de esos esquemas de violencia de género, de patriarcado, ¿no? Y de una violencia normalizada hacia no solo hacia las mujeres, sino extendida incluso también hacia los hombres y hacia todo aquel cuerpo que se piensa feminizado, ¿no? En ese sentido, pues, efectivamente habría que repensar la cultura de manera general y de manera fuerte, ¿no? ¿Cuáles son los valores culturales que también debemos de procurar de manera social, ¿no? ¿Cuáles son cuando digo valores culturales no solo digo como si ideas culturales, ¿no? Sino valores fuertes en términos de solidaridad, más que mencionaban ustedes mucho de ponernos en el zapato del otro, por supuesto la empatía es necesaria en algún punto, pero sobre todo la exigencia de respetar la dignidad de las otras personas, ¿no? Yo creo que también esta es una de las cuestiones que ha logrado hacer que las personas pierdan dignidad o negarle la dignidad a ciertas personas y por eso pensarlas como totalmente desechables o como que se puede pasar sobre ellas sin problema. Yo creo que debe de ir por ahí este asunto, ¿no? Efectivamente hay un compromiso de repensar nuestra cultura de manera general. Cuando digo cultura ya no es solo la identidad cultural con la posición, ¿no? Sino la cultura en términos de cómo nos posicionamos en este mundo y los valores que vamos a poner como unos valores fuertes para las relaciones sociales. No sé si se me fue algo de lo que habías dicho, porque creo que sí, más temas, pero en términos generales estaría una contestación por No, de hecho sí, pues respondió la mayoría, porque igualmente pues es un tema amplio que nos llevaría, pues sí, más que nada una buena charla y un buen tiempo, pero pues quizá en otro momento. Y sí, la verdad que incluso sobre lo de que usted mencionó en su libro, no sé si me gusta o creo que lo relacioné igual con un filósofo, Michel Foucault. Él habla sobre la disciplina, sobre cómo estamos ajustados justo en el espacio para que seamos disciplinados yo diría por parte igual del neoliberalismo. Habla igual pone un ejemplo sobre la escuela, sobre por qué los salones están diseñados de cierta forma, por qué las bancas están puestas en cierta posición,
o sea, todo, o en las fábricas de trabajo, ¿no? Como las maquiladoras, las industrias de diferentes, o sea, todo está como que ya formado para que estemos ahí. Y él habla sobre la disciplina, sobre algo que supuestamente es bueno, y como mencionaba mi compañera Alma, me parece, sobre cómo tienes que estar produciendo para ser alguien que vale, ¿no? Porque incluso a veces estando en tus tiempos donde ya acabaste tus deberes y te quieres dedicar tiempo, te sientes como que incluso diría inservible, o sea, no es la palabra quizá, pero te sientes como que necesitas estar produciendo, necesitas estar haciendo algo porque siento que no estoy haciendo nada con mi vida. Entonces, pues sí, me gusta relacionarlo con este autor, porque igual pareciera que el Estado es el que, incluso pareciera que está en contra de justo de estas personas que exigen los derechos humanos, como los activistas, están sobre los activistas de la mariposa monarca, o el de una mujer de la sierra que defendía justo los árboles para que no se siguiera la tala, y piden ayuda del Estado y simplemente no se les da. Pareciera que ellos lo permiten para que más personas ya no tengan esa misma intención de querer hacer un cambio o luchar por un cambio. Bueno, yo escuchando todo lo que se han venido comentando a lo largo de la sesión, y también aunado a lo que leímos, ¿no? en su obra, me surge la duda, ¿no? De cómo podríamos restaurar la confianza en estas instituciones y en este sistema que ha utilizado, ¿no? La incertidumbre y como forma de control o para controlar a la población. Igual respecto a que la vida privada o la vida cotidiana pues es política y de ahí nace o se sostienen las violaciones sobre el respeto a los derechos. Por ello, arreglar la cotidianidad, los espacios, el tiempo, y por ello me surge una pregunta: si la sociedad en algún momento modificará su cotidianidad para buscar un cambio y dejar de depender de otros en su toma de decisiones. Sí. Bueno, ahí la confianza en las instituciones creo que no se va a lograr de otra manera, tanto que esas Si quieres hacer una más, siéntate con la confianza y ya con esa pueden cerrar. Muy rápido. El cumplimiento de esas demandas. Y yo creo que incluso debemos de pensar también, no sé si ustedes recuerdan como parte del libro, muchas veces cuando alguien va a ir algún derecho de institución, incluso nominalmente a veces se identifica como cualquier cosa, entonces se promete la queja. Yo creo que incluso desde ahí, de esa manera de mejorar las cosas, muy temáticamente, ¿no? Se dejan ver cuestiones de eso. Cuando tú dices que alguien se está diciendo una queja o se está quejando, usualmente puede ser una persona que igual hasta digamos cae mal a veces. En ese sentido yo creo que debemos de pensar más bien en las cosas cuando una persona va a las instituciones, más que ir a una queja, punto puede ser tonto, deberíamos vernos como una acción de las personas que van a exigir la procuración de sus derechos y la defensa de sus derechos. Puede ser como una cuestión, me va a decir eso, solo cambia de léxico, pero yo creo que incluso ya desde la manera en cómo te posicionas va en ese sentido. Por ejemplo, hay una cuestión que podríamos también decir en términos de la víctima, ¿no? Por supuesto, no vamos a asignar a una gente que ha padecido
cuestiones que se activan en términos de movimientos sociales y políticos, aunque esta segunda dimensión cabría más para las cuestiones, digamos, socioestructurales de la desigualdad y de la exclusión social, ¿no? Por ejemplo, eso lo podemos ver en Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein decía, el neoliberalismo produce víctimas cesantemente, ¿no? Y en algún momento de su obra dice, bueno, ¿quiénes son las víctimas de este sistema neoliberal? Pues las víctimas de este sistema neoliberal se agrupan en sectores y movimientos sociales. Y ese agrupamiento está representado en términos de la víctima es la persona de la tercera edad, la madre soltera, las personas que están en situación de calle, los pobres, ¿no? Los trabajadores, el campesino, ¿no? Todos aquellos que sufren violencias estructurales, pero que se posicionan en términos de las demandas sobre esas desigualdades o esas exclusiones que están viviendo. En ese sentido, creo que también habría que repensar que la víctima no es solo aquella que padece, pues más bien, por supuesto, legítimamente como víctima porque padeció alguna vulneración, sobre todo en cuestiones de casos graves, ¿no? Pero también, digamos que habría que tratar de pensar a las víctimas en términos de su agenciamiento social. Y cuando digo agenciamiento social me refiero en términos de la posibilidad que tienen para establecer y luchar por sus demandas. ¿Cuáles demandas? Pues las que cada uno de ellos tenga. Pueden ser tan amplias como se sientan o se estructuren en distintas sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que no solo es el asunto de que las instituciones realmente den cauce y procuren la procuración de esos derechos, sino también debe haber una exigencia permanente desde la sociedad hacia las instituciones. Por otro lado, bueno, ¿cómo se manifiestan los cambios culturales? Pues esto es una pregunta realmente fuerte, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de cambios culturales, pues no estamos hablando de cambios en lo inmediato. Hay como distintas formas de definir esta cuestión, ¿no? En algún punto, si no mal recuerdo, se dice que alguien le pregunta a Mao, a este líder chino, sobre el impacto de la revolución china, el impacto de la revolución en la cultura china, ¿no? Y él dice, bueno, 50 años son un poco para saber cuál ha sido ese impacto, ¿no? Si 50 años son un poco para saber cuál ha sido el impacto de un proceso social, ¿cuánto tendríamos que esperar para que realmente esos cambios se puedan concretar? Ahí, digamos que la sociedad, en términos culturales, puede moverse de manera muy lenta para que esos cambios sean totalmente reflejados, ¿no? Sin embargo, digamos que la sociedad no se mueve únicamente en tiempos largos, también se mueve en tiempos cortos, que sería el tiempo de las coyunturas, el tiempo de la política, ¿no? Y ese tiempo de la coyuntura y ese tiempo de la política a veces logra resolver o reposicionar algunos asuntos sociales que llevarían años en cambiarse de una manera, por decirlo, normal o continuada, ¿no? Yo al final recuerdo cómo ahí realmente si estamos y asumimos que estamos en un momento de transformación en el país, ¿cómo podemos ver esa transformación o cuáles son los gestos que podríamos decir que ha cambiado algo en este país, ¿no? Y ahí pues yo pongo algunos que por supuesto eso va a quedar sometido totalmente a la historia, ¿no? Ya el tiempo dirá si realmente acerté o más bien para nada estaba en lo correcto, ¿no? Pero una de las cuestiones que pongo ahí es precisamente
el asunto, por ejemplo, del reposicionamiento del pueblo como un actor político importante en la sociedad, ¿no? Este desprecio al pueblo que tenían los tecnócratas, que tenían las élites liberales, es precisamente una cuestión que también se instauró en términos de lo social, ¿no? Como un desprecio a los sujetos racializados, como un desprecio a los sujetos que tenían menos recursos materiales, ¿no? Pero básicamente una dimensión clasista de la sociedad, y que no es que se haya abolido de manera total, ¿no? Pero también hay un reposicionamiento de Pongan cara de ánimo. Están repitiendo ahí enfrente de la cámara. Se vean las políticas sociales, ¿no? Y por otro lado, el tema de la soberanía. El asunto de la soberanía nos parece hoy totalmente vigente en términos de toda la expansión y la tendencia que Estados Unidos está generando hacia otros países, ¿no? Y en particular hacia México, ¿no? Entonces yo creo que esos son los... ¿Quieres hacer un cierre de comentario? ¿no? En términos de que podemos ver un cambio cultural dentro de la sociedad mexicana. Sin embargo, bueno, yo insisto, ¿no? Este asunto de los cambios culturales puede verse en largos periodos para que realmente se concreten o en movimientos coyunturales que pueden potenciar algunas Bien, salir haciendo así. de relaciones sociales de lo inmediato. Sí, me parece muy interesante igual como desde instituciones se legitima la violación de derechos mediante la máscara de que es legal, ¿no? Y cómo, bueno, yo como reflexión lo tomaría de buscar también desde nuestra perspectiva, buscar cómo incluso cuestionar todas estas leyes que aparentemente sí son un avance en nuestros derechos, pero muchos de ellos siguen o continúan con esta violación hacia derechos de grupos marginados o de personas racializadas, ¿no? También me gustaría saber por último nada más cómo su opinión o algún consejo que nos pueda dar a nosotros los jóvenes que nos encontramos preocupados y constantemente bombardeados de que nosotros deberíamos de ser los que deberían tomar las armas y pelear por nuestros derechos, pero como decirnos algún consejo o explicarnos cómo deberíamos de tomar esta lucha para configurar y obtener y asegurar los derechos ya obtenidos y obtener mayores. No sé, como todo un retomate, no sé si realmente tendríamos que decir vaya yo creo que eso sería decirlo así únicamente sería incluso responsable. Entonces, quien despida, a decir que gracias, que circunstancias se lo vamos a hacer llegar por correo. Compromiso social. El próximo lunes continuamos con el seminario. Y ya. Puede ser por supuesto universitario, o puede ser el ámbito material. Sí, porque ahorita no lo tenemos, pero no digas eso sobre debemos llegar a 50 años. Sin dejar de exigirle a las autoridades o las instituciones, pues sería más bien la capacidad de autogestión que ustedes puedan tener para desarrollar algunos proyectos. La capacidad de autogestión es también una capacidad de imaginación social y de imaginación política. De imaginación de cómo voy a solventar algo que veo como una necesidad. Están viendo la cámara. Establecer una demanda para que un derecho que no se me ha dado pueda hacerlo, ¿no? Yo lo que invitaría sería un poco a eso, ¿no? O sea, sí, establecer una forma
forma de autogestión dentro de los ámbitos donde ustedes se establezcan, ¿no? Pero también una forma en términos de exigencia a las instituciones que les van a provocar o que tienen que procurar esos derechos. Eso yo creo que es una parte del involucramiento social, ¿no? Y eso puede ser en distintas dimensiones, ¿no? No necesariamente tiene que ser en temas de tallo específicamente político. Puede ser en términos de la cultura, en términos del deporte, en términos de la educación, ¿no? En términos de transporte público, ¿no? En términos de aquellas demandas que son ustedes necesarias, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo les diría, pues ya así casi como consejo, ¿no? Aunque efectivamente puede ser corto para establecer realmente algo. Pues creo que con eso es más que suficiente para nosotros. Ya después de ahí ya depende de cada quien. Pues creo que hemos llegado al tiempo de nuestra reunión del día de hoy. Queríamos agradecerle a todos los compañeros por, más que nada por su tiempo, por dedicarnos continuamente su tiempo para nosotros, ayudarnos a construir o seguir construyendo nuestro pensamiento en nuestra formación. Y bueno, pues creo que a nombre de mis compañeros la coordinación, pues le agradecemos. También le haremos llegar su constancia por haber participado en este seminario. Y de mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Espero que de algo les sirva y pues socialicen por ahí el PDF del libro, ¿no? El link. Ahí se lo pueden pasar a todos los demás interesados. Estaría genial. Muchas gracias. Pues sí, creo que adiós. Hago un aplauso. Hasta luego. Virtual. Ya cortamos. Sí, yo creo que ¿De acuerdo?